Bien, ahora vamos a tener una introducción a lo que son los números complejos. Vamos a tratar de ir conociendo cuál es el origen de estas cantidades tan extrañas que surgen en la matemática. Y vamos a descubrir que al final tienen una explicación muy sencilla. Los números complejos surgen, como vimos al inicio, de raíces cuadradas, de ecuaciones específicamente como esta que les presento, x al cuadrado es igual a 25. Recuerden que una ecuación, lo dijimos desde el principio del curso, no es más que una proposición, y una proposición requiere que se busquen números que la hagan verdadera. Para esta proposición, por ejemplo, me pregunto, ¿qué número elevado al cuadrado me da 25? Pues 5, sabemos que 5 es la solución, porque 5 al cuadrado es 25. Pero resulta que también funciona si usamos menos 5. Si colocamos acá en vez de la x menos 5, vamos a tener menos 5 al cuadrado, y menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5. Y menos 5 por menos 5 me da más 25. Entonces una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, una positiva y una negativa generalmente. A veces resultan ser iguales, como en este caso en valor numérico, y a veces no. Veamos esta otra ecuación, x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Es una proposición para la cual debemos buscar un número que elevado al cuadrado y restado con 4 me dé 0. ¿Qué número cumple esta proposición? Pues 2, porque 2 elevado al cuadrado me da 4, y 4 menos 4 me da 0, y esa sería una proposición verdadera. Nos interesan siempre en las ecuaciones las proposiciones verdaderas. Pero como en el caso anterior, fíjense que también funciona si x es igual a menos 2, porque menos 2 al cuadrado sería menos 2 por menos 2, y eso me da más 4. Más 4 menos 4 nuevamente me da 0. Y acá tengo otra ecuación de segundo grado, pero más completa. Ya es un trinomio. X al cuadrado más 6x menos 27 igual a 0. Para resolver esta ecuación, pues no lo podemos hacer por tanteo como se hizo en las anteriores. Un número que elevado al cuadrado y sumado 6 veces ese número menos 27 me tiene que dar 0, pues ya es difícil de adivinarlo así tanteando. Para este tipo de expresiones hay diferentes métodos, y uno de ellos es la factorización. Dense cuenta entonces que ya estamos hablando de temas anteriores, factorización. Y si no, pues también está el otro método, que es el de la fórmula general. También ya estoy mencionando un tema anterior a lo que estamos tratando en este momento. Entonces recalco, hay que regresar y repasar esos temas, porque si no todo esto, créanme que no va a funcionar. De ustedes depende que estos temas se entiendan bien. X al cuadrado más 6x menos 27 igual a 0 se resuelve por factorización o por fórmula general y se obtienen estas dos soluciones. Fíjense que las dos soluciones cumplen la proposición y no son iguales como en el caso anterior. Una es 3 y la otra es menos 9. Haciendo una prueba rapidita de esta expresión con estas soluciones, se van a dar cuenta que sí cumplen la proporción, la proposición, perdón. Con x igual a 3. 3 al cuadrado es 9, más 6 por 3, que es x, me da 18. 18 más 9 es 27. A 27 le quitan 27 y les da 0 nuevamente. Y con menos 9 también se cumple que esta proposición se hace verdadera. Entonces fíjense que estas ecuaciones de segundo grado, por muy sencillas que se vean, tienen grandes aplicaciones, muchas aplicaciones. Es más, el otro año, comenzando el ciclo escolar, la primera unidad en el curso será o estará destinada solo al estudio de ecuaciones de segundo grado, porque sus aplicaciones son muy amplias y son muy importantes en toda la carrera. Pero a manera de motivación les voy a platicar de una aplicación muy común con este tipo de ecuaciones. Y es una aplicación que se relaciona con física. Vean este problema. Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad inicial v sub 0, que se mide en pies por segundo, alcanza una altura h en pies después de t segundos.
y la ecuación que modela el movimiento de un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba es esta. H es igual a menos 16 por t al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial es la que se le imprime al objeto que está siendo lanzado hacia arriba. T es el tiempo que va a estar en el aire. Y este menos 16, fíjense que resulta pues de la gravedad. Todos sabemos que la gravedad, esa aceleración que experimentan los cuerpos en movimiento vertical hacia arriba o hacia abajo, tiene un valor en el sistema internacional de 9.8 o 9.81 metros por segundo. Pero en el sistema inglés, que maneja pies por segundo, la gravedad vale menos 32. Y cuando esto se divide entre 2 por la fórmula original, que es gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2, la recordarán los que llevaron física fundamental, pues resulta que es menos 16. De ahí sale este numerito. Vean entonces lo siguiente: si la velocidad inicial con la que se lanza un objeto es de 800 pies por segundo, me preguntan ¿cuándo alcanzará una altura de 6400 pies? Cuando dice cuándo, se refiere al tiempo. Solución. Vean que aquí ya está implicada una ecuación de segundo grado similar a esta. Yo sé que ahorita no la ven parecida a la ecuación de segundo grado que está acá arriba, pero van a ver cómo cambia todo y cómo llegaremos a algo como esto. Para la solución escribimos la ecuación que me dan como base. La altura es igual a menos 16 por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Es importante leer las cantidades correctamente, porque muchas veces de no leer correctamente la matemática es que no se entiende un problema. Hay que tratar de leer correctamente una expresión matemática. Si sustituimos los datos que me dan, en vez de la altura 6400, porque esa es la altura que me están dando como dato, ¿en qué tiempo alcanzará una altura de 6400 pies? Pues bien, h es igual a 6400 pies menos 16 por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial del lanzamiento, 800 pies por segundo. Aquí está, 800 pies por el tiempo. Como pueden ver acá, tenemos términos a la izquierda, a la derecha. Lo que haremos ahora es ordenar. Todos los términos de la derecha se van a pasar a la izquierda y eso implica un cambio de signos. 16t al cuadrado negativo se viene como más 16t al cuadrado. Más 800 por t se viene al otro lado como menos 800 por t. Más 6400 que ya estaba en el otro lado igual a 0. Y observen por unos minutos que esta expresión y la segunda que tenemos acá son idénticas. Son idénticas. Lo único que cambian son los coeficientes. Aquí el coeficiente es 1, aquí es 16. Aquí el coeficiente es más 6, aquí es menos 800. El término que no tiene letra es menos 27 en este caso, y acá es más 6400. Miren, es exactamente igual. La misma ecuación. Por lo tanto, se puede resolver, como en el caso de esta ecuación, se puede resolver por factorización o por fórmula general. Cuando resolvemos esta ecuación por cualquiera de esos métodos, llegamos a las soluciones. T es igual a 10 segundos y T es igual a 40 segundos. Dos soluciones como en el caso de la tercera ecuación que listamos al inicio. X es igual a 3, X es igual a menos 9. Son dos soluciones válidas. Y aquí también. Si en vez de T escribimos 10, me sale una proposición verdadera. Si en vez de T escribimos 40, también me sale una proposición verdadera. Toda ecuación de segundo grado generalmente tiene dos respuestas, dos raíces o dos soluciones. Ahora, para el problema en cuestión, ¿qué significado tiene t igual a 10 segundos y t igual a 40 segundos? Pues significa que cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, van a haber dos momentos de tiempo, dos instantes en los cuales la pelotita, el objeto, el cuerpo, lo que yo haya lanzado hacia arriba estará a una altura de 6400 pies. Para nosotros como dibujantes es más sencillo si trabajamos con un esquema, y acá les presento el esquema que ilustra esa situación. Si lanzamos un objeto hacia arriba, todos sabemos que va a subir cierta altura y al cabo de un tiempo llegará a la altura máxima y este objeto pues comenzará a caer debido a la acción gravitacional de la Tierra y llegará al punto desde donde se lanzó. Pero como se ha lanzado con una velocidad inicial dada, resulta que a la altura de 6400 pies
va a tener dos momentos, es decir, en dos tiempos diferentes, la pelotita o el cuerpo lanzado estará a esta altura. Y el primer momento es cuando se ha lanzado. A los 10 segundos de lanzado el objeto ya logró 6.400 pies y seguirá avanzando. 6.500, 6.700, 6.800, quizás 7.000 pies y luego empieza a caer. 6.900, 6.700 y cuando llegue exactamente a la misma altura de 6.400 ya habrán transcurrido 40 segundos. Vean lo interesante de un problema como este de naturaleza práctica en física que se resuelve con una ecuación de segundo grado muy sencilla. Pues este es el tipo de aplicaciones que veremos más adelante. Sin embargo, pues como les mencioné al inicio, resulta que a veces las ecuaciones no nos dan resultados como nosotros quisiéramos. Y eso lo podemos ver en este ejemplo. Dos proposiciones muy sencillas. X al cuadrado es igual a menos 4. Pregunta, ¿qué número elevado al cuadrado me da menos 4? Pues no puede ser 2, porque 2 por 2 me da más 4. Tampoco puede ser menos 2, porque menos 2 por menos 2 también me da más 4. Fíjense que aquí tenemos un problemita. ¿Cómo darle solución a esto? Otra. X al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Qué número elevado al cuadrado y sumado con 1 me da 0? Pues no puede ser 1, porque 1 al cuadrado me da 1, más 1 me da 2, y 2 no es igual a 0. Tampoco puede ser menos 1, porque menos 1 al cuadrado me da más 1, más 1 me da más 2, y más 2 resulta que no es igual a 0. Este tipo de ecuaciones son las que vamos a abordar en los números complejos, y esas dos personas fueron las primeras que se las encontraron. Ellos estaban resolviendo raíces para ecuaciones cúbicas, que son las que tienen exponente 3, sin embargo eran más frecuentes en las de exponente 2. Cardano en 1501, él vivió en 1501 a 1576, él trabajó con este tipo de ecuaciones cúbicas y ahí se encontró con este tipo de problemas. Lo mismo que Bonbelli, dos matemáticos muy importantes en la historia de las matemáticas. Fíjense que como dato curioso, Bonbelli nace en 1526 y nuestra ciudad de Quetzaltenango fue fundada en 1525, un año antes. ¿Se imaginan hace cuánto tiempo sucedió esto? Pues ellos fueron los primeros que comenzaron a descubrir este tipo, llamémosle así, de anomalías en las matemáticas. Luego aparece Renato Descartes. Él nace en 1596, muere en 1650. Y a él lamentablemente pues se le señala como el culpable de que este tipo de números recibieran el nombre de imaginarios. Es un nombre muy extraño, porque en esta frase él acuñó ese nombre. Estas ecuaciones solo tienen sentido en nuestra imaginación y de ahí se acuñó el nombre. Y todavía actualmente hay muchas personas y en muchos libros de texto y también por internet, si ustedes revisan, en donde se habla de números imaginarios. Pero ya no debería llamárseles números imaginarios porque en realidad la realidad, vamos a ver que son verdaderos números. Son números que sí sirven para algo, que no son imaginarios. Nos vamos a ver en sus aplicaciones. Todo cambia con Carl Gauss. Carl Gauss, ya vimos su frase al inicio de la clase, él en 1799, en uno de sus libros más importantes, escribe el teorema fundamental del álgebra. Y ahí habla ya de estos resultados a los que él le llama complejos. No utiliza el término imaginario, sino él prefiere el término complejos. Y originalmente les llamó números laterales. En su teorema fundamental del álgebra establece lo siguiente. Toda ecuación polinómica de grado n con coeficientes complejos tiene n raíces o soluciones complejas. Cuando uno lee esto por primera vez es normal que no entienda absolutamente nada, porque requiere de abordar muchas partes de la matemática, incluyendo los números complejos que apenas estamos comenzando a tratar. Pero les puedo adelantar algo. Este teorema fundamental en el álgebra me asegura que en una ecuación, sin importar el grado, segundo grado como esta, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, de cualquier grado, vamos a hallar siempre una solución. Compleja, por supuesto, pero vamos a hallar una solución. Esto es lo que asegura este teorema fundamental. Más adelante lo vamos a mencionar nuevamente. ¿Cómo se llega
a este criterio de los números complejos. ¿Cómo llegó Gauss? Pues él comienza escribiendo esta ecuación: x al cuadrado más 1 igual a 0. La tomo de ejemplo, pudo haber tomado otra. Yo la tomé de ejemplo de acá. Y entonces la trata de resolver. ¿Cómo se resuelve una ecuación tradicionalmente? Pues despejando la x. Uno suma, al otro lado pasa a restar y de ahí sale el menos 1. ¿Cómo eliminamos un exponente 2? Pues sencillamente aplicando una raíz cuadrada en ambos lados. Y resulta que x es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y una raíz cuadrada, como ya vimos anteriormente, implica dos soluciones. Una va a tomar el signo positivo y la otra el signo negativo. De ahí que aparezca x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1. Muchos matemáticos, incluyendo los que están acá mencionados, hasta acá llegaban en la solución de una ecuación y de acá ya no pasaban. Y consideraban que este tipo de ecuaciones pues sencillamente no tenían solución, no eran importantes, no valía la pena estudiarlas porque ya no podían pasar de esta cantidad. Pues lo que hizo Gauss fue muy sencillo. Él dijo, si x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1, pues sencillamente lo que vamos a hacer es expandir el conjunto numérico que ya tenemos. Tenemos números naturales, tenemos números enteros, números racionales, que son las fracciones, números irracionales, como el famoso pi. Pues entonces sencillamente dijo Gauss, así como hay números de diferentes especies, necesitamos un nuevo número. Fíjense qué sencilla la solución a la que llegó Gauss, un nuevo número. Y él dijo, a la raíz cuadrada de menos 1 le voy a llamar a partir de ahora i. Una i que viene tomada del nombre de imaginario. Él dijo, a este número le voy a llamar i. Y esta i va a ser un nuevo número. Y entonces vamos a tener a partir de ahora un campo numérico más grande. Números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, números reales y los números i, que son los complejos. Entonces esa fue la solución de Gauss, muy sencilla. Muchos matemáticos se quedaron en esta parte de acá y no podían seguir en sus estudios porque creían que esto era un paredón que era imposible de saltar. Gauss sencillamente vino y le dio un nombre, se inventó un nuevo campo numérico y a partir de acá ya pudo obtener soluciones, porque dijo, entonces, como las soluciones de esta ecuación x van a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 1, pero como la raíz cuadrada de menos 1 es i, pues la solución va a ser x igual a más menos i. Y asunto arreglado. Y a partir de Gauss empezaron a descubrirse grandes cosas en matemáticas gracias a utilizar este nuevo campo numérico. Miren, algo sencillo, es algo muy sencillo, pero revolucionó toda la matemática e increíblemente hasta la fecha todavía se tienen grandes revoluciones solo por este tipo de conclusión a la que llegó Gauss, muy sencilla. Inclusive hay unas gráficas muy interesantes llamadas fractales que resultan de graficar este tipo de números. Vamos a ver también esto más adelante. Pues bien, entonces la definición de un número complejo viene de la siguiente manera. Un número complejo se define como a más bi para todo número a, b que pertenece a los reales. A y b puede ser cualquier número real. Y va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 siempre y pertenece a los complejos. Entonces vean que acá estamos dando claramente la definición de un número complejo. Es aquel que se forma de dos números reales y un número complejo. Esa es la definición de los números complejos. Algunos ejemplos. 3 más 4i. Este es un clásico número complejo. Tiene una parte real llamada 3 y una parte imaginaria llamada 4i. Este otro, 1 menos 3i, tiene una parte real llamada 1 y una parte imaginaria llamada menos 3i. Esta sería la parte imaginaria, pero ya les mencioné que ya no hay que usar ese nombre de imaginario. Lamentablemente la i se quedó y en todos los libros de texto aparece, pero nosotros le vamos a llamar complejo. Acá tenemos otro ejemplo, menos 2 más i, parte real menos 2, parte imaginaria más 1, que es un complejo. Pero no solo nos limitamos a estos números, podrían también haber raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 2 más 3 por la raíz cuadrada de 5i, otro número complejo. Esta es la parte real, la parte imaginaria. Pueden haber fracciones, 1/3 más 1/6 de i. 1/3 es la parte real, 1/6 de i es la parte imaginaria.
podría ser solo 6i. Una cantidad como 6i implica que la parte real es 0 y por lo tanto el número se puede escribir como 0 más 6i. Otro ejemplo, que me den solo el 10. ¿10 qué es? Pues puede ser un número entero, puede ser también un número natural, pero en realidad se puede reescribir como 10 más 0i. Es decir, el 10 sumado con una parte imaginaria que es 0. Eso significa que cualquier número natural, entero, racional o real, siempre se puede escribir como un número complejo. ¿Y saben qué implica eso? Pues algo muy sencillo, que los números complejos que se definen acá arriba contienen a todos los demás números. Dentro de los números complejos están los números reales, los números naturales, los números enteros, los números irracionales. Todos los números están contenidos en este conjunto. Eso quiere decir que los números complejos son un conjunto más grande que todos los demás números que hemos visto hasta el momento. Ahora, el convenio para trabajar durante las siguientes clases es el siguiente. Va a ser un poquito diferente a la manera en que hemos trabajado durante las unidades anteriores. En las siguientes clases vamos a explicar, vamos a resolver los ejercicios que están en nuestro libro de texto. El convenio es el siguiente. Vamos a tomar una sección, digamos la 716. Y de esta sección yo resolveré los números pares y ustedes resuelven como tarea los números impares el mismo día en que se publique la clase. No las vamos a dejar que se acumulen todas para el fin de semana. Ahora las tareas se van a hacer el mismo día en que se publique la clase. Para que me entiendan bien y no vayan a haber dificultades, tomemos un ejemplo. Digamos que hoy es martes. Y este día se explicó cómo trabajar la sección 7.6. En clase yo resolví estos ejercicios y ese mismo día, martes, ustedes resuelven estos de acá y los publican. Mañana miércoles, tocaría la sección 17.26, suma y resta de números complejos. Yo resolveré los números pares y ese mismo día ustedes resuelven los números impares y los publican. Y así en las siguientes clases que tengamos. Cada vez que tengamos una clase, yo resuelvo algunos problemas de determinada sección y ustedes resuelven los otros. Así al término de cada semana van a ver puntos acumulados con una frecuencia más alta. Porque cuando se deja mucho tiempo para las tareas, la mayoría lo deja para de último y he encontrado situaciones en que los alumnos dejan todo para el último día, quieren ver todos los videos el último día y ya no entienden nada. Entonces por eso lo vamos a trabajar de esta manera. Espero que nadie se me vaya a quedar atrás, que vayan siguiendo sus clases en el momento en que se vayan publicando. Y además las clases se irán publicando en los horarios en que tengamos nuestro curso de matemática. Cada uno tiene su horario. De todos modos siempre lo voy a publicar por si alguien ya no lo tiene. Pues bien, lo dejamos hasta acá, me despido de ustedes y por favor siempre mantengan la distancia entre otras personas de por lo menos 2 metros. Esta es una manera de cuidarse a ustedes mismos y cuidar a los demás. Nos vemos en la próxima clase.